Ya. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Bueno, empecemos nuestro encuentro como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Que no digamos nada por cuenta propia, ¿no? Que sea Cristo quien habla y quien escucha en nosotros. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifica. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifica. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces estamos viendo el segundo artículo de la profesión de fe. Acuérdese que nosotros estamos en la primera parte del catecismo, ¿no? La primera parte tiene dos secciones, sección primera y sección segunda. La sección primera ya la vimos, que es preparatoria a la sección B, que es el credo, ¿cierto? La profesión de fe. En esa sección A vimos 3 capítulos. El primer capítulo es que el hombre es capaz de Dios y por eso sale en busca de Dios. El hombre es capaz de Dios porque siendo el hombre un ser creado por Dios y para Dios, el deseo de Dios está escrito en su corazón. Por eso el hombre sale en busca de Dios, ¿no? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es la respuesta del hombre a Dios que se revela, ¿no? Perdón. El segundo capítulo es Dios que se revela al hombre, ¿cierto? Y el tercer capítulo es esa respuesta del hombre a Dios que se revela, o sea, la fe, ¿cierto? Y ya abordamos el credo. Ya vimos el primer artículo del credo, ¿no? Ya lo vimos, el primer capítulo y el primer artículo. El primer capítulo solo tiene un artículo, ¿cierto? Que es que creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ya lo vimos. Estamos en el segundo capítulo, ¿no? En el segundo capítulo, o sea, en el segundo artículo. Es decir, el primer artículo de la segunda parte del credo, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. La semana pasada empezamos a ver los nombres de Jesús, ¿no? Ya vimos que es Jesús. Y Jesús es Redentor, es Salvador. Jesús, ¿por qué es Jesús? Porque vino a salvarnos. ¿De qué? De nuestros pecados. No perdamos eso de vista, ¿cierto? Hoy vamos a ver el segundo nombre con que se llama Jesús, que es Cristo, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos el primero, que es Jesús. Ahora vamos a ver el segundo, que es Cristo, ¿no? ¿Por qué se le dice Cristo? Entonces abramos nuestros catecismos en el numeral 436. La traducción griega. 436. Hasta ahí más o menos claro, ¿cierto? Muy claro. Bien. 436. Sí, bueno, entonces fíjense que ahí dice el primer punto, ya lo vimos la semana pasada, que fue Jesús. El segundo punto es Cristo, ¿no? Bueno, bien. Entonces, les leo, dice, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, ¿no? Que quiere decir ungido, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera frase ya nos da para concluir que Cristo, ungido y Mesías es lo mismo. Entonces, vea, Jesús vamos a relacionarlo siempre con Salvador, que el que nos salva de nuestros pecados. Y Mesías siempre vamos a relacionarlo con ungido. Mesías siempre vamos a relacionarlo con ungido, ¿no? Repito, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, ¿no? Ojo, pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa, ¿no? O sea, la misión a la cual mandó el Padre a su Hijo a la tierra, ¿no? Él cumple perfectamente los requisitos, por decirlo así, para ser llamado Mesías, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, en efecto, en Israel eran ungidos en nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Pongámosle mucho cuidado a esto, mire. Repito, en efecto, en Israel eran ungidos en nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Consagrado quiere decir apartado, separado. Venga, que yo este lo aparto para una misión, o sea, lo consagro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Como los apóstoles. Entonces, mire a quienes ungieron principalmente en el Antiguo Testamento. Mire, entonces, este era el caso de los reyes. Los reyes eran ungidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los reyes tenían que hacer una misión
pues una misión puesta por Dios, ¿cierto? Entonces, este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Entonces ahí están los reyes, sacerdotes, eran ungidos, ¿no? O sea que por eso le dieron los 3 nombres al Señor. Sí, y por eso nosotros con el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Por el bautismo, vamos entendiendo. ¿Sí? Bien. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino, ¿no? Entonces, mira, si ungían a un rey que era de carne y hueso, nacido, pues, hombre, ¿cómo no ungir al Rey de Reyes? Pero ojo que la unción de Jesús no fue con óleo y aceite. La unción de Jesús fue con el Espíritu Santo, directamente, ¿no? A ver, el ungir con aceite es una figura, ¿no? Es un sacramento, ¿cierto? Para demostrar que cuando aplican el óleo, o sea, el aceite, no hay ningún espacio, ninguna distancia entre el óleo y la piel. El óleo se vuelve uno solo con la piel, para mostrar esa unión de Jesús con el Espíritu Santo. Yo soy obispo y te voy a consagrar, te voy a aplicar el óleo, ¿no? No hay forma de ver una distancia, un espacio entre el óleo que te apliqué y tu piel. No, se integró a tu piel. ¿Sí? Así es la unción que el Espíritu Santo le hizo a Jesús, ¿no? Porque es una misión conjunta entre el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque son las manos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen que ir a trabajar en misión conjunta, ¿de acuerdo? Bien, el Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, y también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Haciendo un paréntesis, no perdamos de vista que Jesús también es sacerdote, víctima y altar. ¿Ok? Bueno, sigamos en el 4:37. Ok, estamos hablando del Mesías, ¿no? O sea, del ungido, ¿ok? Dice, o sea, de Cristo, acuerde, Cristo, ungido y Mesías es lo mismo, ¿de acuerdo? El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Los israelitas esperaban un Mesías y llegó, pero los judíos no lo aceptaron y ellos siguen esperando al Mesías todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el Mesías llegó hace más de 2000 años ya. Repito, 4:37, el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Decían los ángeles, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Lucas 2:11, ¿no? Desde el principio Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Concebido como santo en el seno virginal de María. Ojo, concebido como santo en el seno virginal de María. Este es un argumento para demostrar que por las venas de Cristo no corrió sangre pagana, porque Cristo tomó la sangre de la Virgen María, y la Virgen María no tuvo ningún vínculo biológico ni con San José, ni con nadie anterior. ¿Por qué? Porque la sangre de María fue purificada, porque ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, que nació sin mancha alguna. Y el paganismo, si bien es cierto que su traducción más fuerte es los que adoran dioses extranjeros, también quiere decir pagano. Pero aún así, ese término, decirle a la Virgen que tiene sangre de extranjeros, es decir, decirle a la Virgen que por sus venas corre sangre pagana, sería desconocer eso ya sería una mancha, porque el extranjero de alguna manera es pecador, es pagano, porque adora dioses extranjeros.
entonces la sangre de la Virgen no sería pura e inmaculada. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús tomó la sangre de María, ¿no? Y el vino en el cáliz que se convierte en la sangre de nuestro Señor es pura, porque en la consagración se dice para ofrecer un sacrificio puro y sin mancha. Y acá Lucas 1:35 nos está diciendo eso, ¿no? Concebido como santo, ¿no? Concebido como santo en el seno virginal de María, ¿no? José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. ¿Ok? Pero dejemos por claro que no hubo ningún vínculo biológico de María ni con San José, y que la sangre de María en el momento de ser concebida, ella iba a nacer pura, sin mancha, sin ningún estorbo, sin nada de paganismo. La Virgen María fue concebida sin nada de paganismo, porque es la llena de gracia. Donde tuviera algo de paganismo, tendríamos que decir la casi llena de gracia, o la casi pura. No, pero se dice es la llena de gracia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Pasemos al 4:38. Entonces mire lo sutil que es esto. Esto lo dicen los grandes jerarcas de la Iglesia, ¿no? Concretamente el Papa. Pero nosotros a ver, pongámonos de acuerdo en una cosita aquí por todas. Pues de una vez aclaremos una situación, ¿no? Y ustedes aclárenselo a cuantos puedan. Hay cosas en la doctrina que no son opinables. Hay cosas en la doctrina que no son opinables, ¿no? ¿De acuerdo? No, por ejemplo, el dogma. Yo no puedo opinar respecto a la virginidad de la Virgen María. Por ahí salió una monjita loca, una hermanita loca diciendo, no, pues la Virgen María amaba a San José y seguramente tuvo relaciones sexuales. Eso es una herejía, es una blasfemia. ¿Y esa monjita de dónde salió? No sé. Es una blasfemia, ¿sí? ¿Quién es ella para opinar el dogma? Al obispo de Bogotá le preguntan que si cree en el diablo y él dice, no, yo no es que crea mucho en el diablo. Él no puede opinar el dogma no se puede opinar. Porque si él no cree en el diablo, desbarata todo. Numeral 391, el diablo es un dogma de fe. Y el diablo es una entidad, o sea, una persona, es un ángel caído. ¿De acuerdo? Entonces, mire, hay cosas en la Biblia, por ejemplo, yo no puedo opinar respecto a la resurrección de Cristo. No, Cristo resucitó y punto. Así algunos teólogos modernistas digan que no resucitó y algunos obispos y sacerdotes le sigan la cuerda. No, para nosotros los católicos, Cristo resucitó de entre los muertos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay cosas que no son opinables, pero hay cosas que no se puede opinar. Por ejemplo, el Papa dice por las venas de Cristo corrió sangre pagana. Uno puede opinar y decir, no, a mí me parece que el Papa está equivocado, y esgrime uno de sus argumentos teológicos y doctrinales, y eso no es ningún pecado, y eso no es ir en contra de la Iglesia, y eso no es ser antipapa. No, eso es tener criterio. Eso es tener criterio y ser un católico informado, y un católico de verdad, porque un católico mediocre le da 5 lo que diga, le da 5 si el Papa o un obispo sacerdote dice algo que va en contra de la doctrina. Un católico mediocre no se da cuenta si todo va bien o va mal. No es pecado ser un católico informado, ¿no? Entonces si uno dice yo no estoy de acuerdo con eso, no. Ahora si es algo, es cátedra, algo que implique la infalibilidad papal, bueno. Ahora, si el Papa dice, hombre, no, yo no estoy de acuerdo con la bendición homosexuales, pues con la bendición del matrimonio homosexuales, pero sí estoy de acuerdo que haya leyes que favorezcan las uniones civiles. Tampoco estoy de acuerdo con el Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede abogar para crear estructuras jurídicas de pecado, como dice Benedicto XVI. ¿Sí? No, la Iglesia no puede empujar a dos personas que se vayan a ir en pecado. Cuando el Papa dice, la Iglesia no puede bendecir uniones homosexuales, pero sí me parece bien que hayan leyes que los favorezcan, ¿sí? Que favorezcan esas uniones. Pues está abogando porque hayan estructuras jurídicas de pecado, y eso a mi modo de ver está mal. Eso no es pecado. Eso es estar uno bien informado y muy bien comprometido con la sana doctrina de la Iglesia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces mucha gente dice, ¿por qué uno opina? No, que uno es antipapa, antiiglesia, que esto y que lo otro. Al contrario.
El católico tibio y mediocre y desinformado es el que no tiene ningún argumento para opinar respecto a lo que dijo un obispo, a lo que dijo un sacerdote. Vea, por ejemplo, un sacerdote en la Argentina dice que Cristo no multiplicó los panes y está echando por tierra el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, cuando vieron el signo que había hecho, dijeron, este es el profeta que había de llegar. O sea que fue muy claro que, ¿cierto? ¿Sí ve? Y muchas cositas así por el estilo. ¿Por qué? Porque es que como hay tanto modernista en la iglesia ahorita, hay tanto modernista, porque es que si no fuera así, Pío X en 1907 no hubiera hecho un documento que se llama Pachendi, donde condena abiertamente el modernismo. ¿Sí ve? Entonces todos estos demonios del modernismo, del comunismo, de la masonería, ya permearon la iglesia. Y tenemos jerarcas de la iglesia masones, tenemos jerarcas de la iglesia comunistas, y tenemos jerarcas de la iglesia homosexuales, tenemos jerarcas de la iglesia modernistas. Pero la iglesia nuestra sigue siendo la única donde hay salvación. Por eso hay que conocerla muy bien y estar muy enterado de la sana doctrina de la iglesia para poderla defender. Para poder ser guardián de la fe, hay que conocerla. Eso es como un vigilante serio en una multinacional de Ecopetrol o de empresas públicas. Esos vigilantes son bien informados. Ellos saben qué puede entrar a la empresa y qué no puede entrar, qué puede salir y qué no puede salir, ¿no? Si a ellos le dicen, si a un vigilante le dicen, nadie puede entrar sin escarapela, si viene el presidente de esa empresa, no lo dejan entrar. Y no lo van a echar por eso, lo pueden echar si lo dejan entrar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, nosotros los católicos tenemos que ser guardianes de la fe. Guardianes de la fe. ¿Qué dice San Pablo? Si viene un ángel a predicarles algo diferente, no le hagan caso. ¿Qué dice la carta a los hebreos? No le hagan caso a nadie que venga a enseñarles algo diferente a lo que le hemos enseñado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Yo escuchaba algo sobre la infabilidad del Papa. Sí. El Papa tiene la infabilidad que lo protege porque cuando él dice, como estamos hablando acá, cosas, no es ningún pecado ni nada raro Opinar. que él opine lo que él quiera. Ah, sí, claro, el que puede opinar como hombre puede opinar, Sí, porque él es hombre, mire. Así comete errores. Sí. No hay ningún problema porque lo protege la infabilidad. Esa infabilidad no creo que proteja a los obispos. El Papa No. puede hablar lo que quiera. No, es para el Papa no más. Y a los cardenales. Es un don que se le dio Pero- a los papas y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da esos dones para que él no tenga equivocaciones. Sí. Pero la historia cuenta que han habido papas, la historia cuenta, ¿no? Había que revisar muy bien la historia de la iglesia, porque cuenta que han habido papas mal elegidos, ¿no? El papa tiene que elegir un conclave donde solo prima el Espíritu Santo, ¿no? La historia de la iglesia cuenta que han habido papas que fueron nombrados, por ejemplo, no por el Espíritu Santo, sino digamos por un emperador, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo no sé si ahí prima el Espíritu Santo también, ¿cierto? Porque el proceso está mal hecho. El proceso está mal hecho, ¿cierto? el Papa Sí. puede... Vea que hubo una época en que hubo 3 papas. Entonces no. Hubo una época en que hubo 3 papas. ¿Cuál de nosotros fue el elegido por el Espíritu Santo, pues? Podemos hacer un encuentro un día de esto analizando ese tema. Hubo 3 papas y cómo fue elegido cada uno. ¿Sí? Entonces ahí jugaría la infabilidad papal para los 3. No, ahí hay una anomalía ya. Hay una anomalía. Vean, lo importante aquí es una cosa. Lo importante aquí es entender una cosa. Que a ver. Vamos a decirlo ya claramente. La iglesia está en crisis de fe. No nos digamos mentiras. Y crisis administrativa y todo. Hay crisis por todos los medios. ¿Sí? Y creo que crisis económica y todo. Bueno, la iglesia está en crisis. Los laicos somos culpables. Los diáconos son culpables. Los sacerdotes son culpables. Los obispos son culpables. Los papas son culpables. ¿Por qué? Porque este elenco de personas, por encima de todo, somos hombres. Somos hombres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ningún hombre vivo es inocente ante Dios. Ningún hombre. Salmos 126. Ningún hombre, no llames a tu siervo a juicio porque ningún hombre sobre la tierra, ningún hombre vivo es inocente frente a Dios. La primera carta de San Juan, ningún ser vivo es inocente ante Dios. Y el Papa es un hombre, es un ser vivo. El obispo es un ser, eso es lo que hay que entender. Por eso hay que orar mucho por la iglesia. Pero el Papa, Por eso hay que orar mucho por la iglesia. el Papa no se puede equivocar
cuando habla de o escribe una encíclica, porque eso sí es delicado. Ahí sí no se puede equivocar. Él puede opinar sobre cualquier dogma. Él lo puede opinar y así se equivoque, no hay ningún problema porque lo No, un momentico, Hugo. habilidad. No, el dogma no es opinable. Por ejemplo, ningún papa puede venir a desmontar el dogma de la Inmaculada Concepción Pero u opinar en a mí no me parece, no, nada de eso, no, ya quedó un dogma, eso, la Virgen María fue, es decir, la Inmaculada Es un dogma de Concepción fe. ya quedó. Es un ¿De dogma acuerdo? de fe. Sí, Es un dogma de fe. Sí. Pero opinar... No, el dogma no es opinable por nadie. No, el dogma no es opinable. Por ejemplo, si el Papa dice, mire, yo creo que el diablo no existe. No, un momentico, está desbaratando. Él no puede decir eso. pero sí lo han dicho. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Papa dice, el Papa puede decir, por ejemplo, Cristo no resucitó. La resurrección consiste en que resucite en el corazón de cada uno. No, está equivocado. El Papa puede decir en una homilía, Cristo no multiplicó los panes. No, eso es figurativo. No, está equivocado, porque eso no es figurativo. Eso fue verdad. Teológicamente puede demostrar que eso fue verdad. El Papa dice que Cristo, la muerte de Cristo fue un fracaso. Que el Papa lo ha dicho. Eso no lo puede decir. Porque de pronto en sus formas de opinar, los que saben sobre eso lo entienden. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros lo miramos por el lado negativo. Sí, vean, lo importante de este mensaje es el siguiente. Mucha gente se escandaliza porque uno opina sobre algo que dijo un sacerdote, un obispo o el Papa. Mucha gente se escandaliza. Mire, no es sino uno contradecir un sacerdote y la gente ya se inquieta. Pero ¿cómo no uno contradecir a James Martin, un jesuita en Estados Unidos que dice que el catecismo se equivocó, que las uniones, que los actos homosexuales no son desordenados, cuando las Sagradas Escrituras lo dicen? Sí, por eso digo, esa gente no la protege nada, porque se pueden hablar sin tener ninguna protección para que puedan hablar y contradecir las normas de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Eso es inaudito en cualquier persona fuera del Papa, desde que tenga rango pues sacerdotal. Sí, entonces lo importante de este debate es eso, ¿no? Que quede claro, ¿no? Que uno puede opinar, claro, con argumentos, bien informado, puede opinar de lo que dijo un sacerdote, de lo que dijo un obispo o de lo que dijo el Papa, ¿cierto? Uno puede opinar. Por ejemplo, cuando el Papa dice el placer sexual y gastronómico no es católico ni cristiano, es simplemente divino porque viene de Dios. Uno puede opinar. Sí, El Papa se equivocó porque hizo dos descalificaciones muy grandes. Primero, no nombró por ningún lado el matrimonio. No nombró, con esas palabras deja abierta la puerta al adulterio. Uno puede decirlo porque tiene conocimiento de causa, ¿cierto? ¿Sí ve? Ahí están los escritos, ahí está escrito. Inclusive nosotros bajamos eso, aquí lo trajimos impreso y lo miramos. Creo que no sé si se acuerdan que hicimos un encuentro aquí con eso y lo mandamos a imprimir, ¿sí? Es decir, si eso fue lo que dijo el Papa, porque también es cierto que a veces le atribuyen cosas que él no dijo, ¿no? O en las traducciones, pero lo que está en internet, si lo que está en internet es lo que dijo el Papa se equivocó gravemente porque descalificó el matrimonio, ¿no? Porque la doctrina de la Iglesia Católica es muy clara. El placer sexual es lícito dentro del sagrado vínculo del sacramento del matrimonio. Relación sexual fuera del matrimonio es extramatrimonial y es adulterio. Entonces, segunda descalificación, descalificó a Cristo, porque si el placer sexual y gastronómico viene de Dios, necesariamente tiene que pasar por Cristo, o sea que es cristiano. En estos casos, don Francisco, pues criticar y juzgar para mí son diferentes, porque cuando se juzga de dos maneras: o se juzga a la persona o se juzga el hecho. Y lo que se hace siempre, lo que hacen los jueces cuando atacan a una persona por un problema es por un hecho. Sí. Y cuando uno critica al Papa, no lo de criticar por persona. No, fue lo que le he hecho, claro. Lo que se hizo mal en el momento, pero no hablando de Papa. Sí, no, ni mucho. Eso es lo que la gente no entiende. Sí, eso es lo que la gente no ha podido entender eso. La gente no ha podido entender eso de que somos hombres y los hombres nos equivocamos.
El papa es un hombre, el obispo es un hombre, el sacerdote es un hombre, y la palabra de Dios dice muy clara: ningún hombre vivo es inocente ante Dios, está sujeto a equivocaciones, y la iglesia va entre luces y sombras, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, a pesar de que los obispos, algunos obispos digan cosas que no son, a veces el papa diga y haga cosas que no son, no por eso la iglesia va a dejar de ser lo que es. No, el numeral 1128 es muy claro: el poder del sacramento no depende de la santidad del ministro que lo administra. La iglesia es sacramento de Cristo y el ministro es el papa. La iglesia no es el papa. No, la iglesia no es el papa, no, la iglesia somos todos los laicos nosotros, todos los diáconos, sacerdotes, obispos, y el papa que es la cabeza. Y el papa que es la cabeza, pero el papa, pero ¿qué tal que la iglesia fuera nomás el papa por Dios? No, la iglesia tiene su jerarquía y es muy indispensable la jerarquía. La jerarquía que tiene la iglesia es necesaria, ¿no? Y los laicos tenemos que tener obediencia, respeto, cariño, admiración, aprecio por el papa, ¿cierto? Pero eso no nos quita que nos demos cuenta que el papa dice cosas que no son, a veces, y hace cosas a veces que no son, que no debiera hacerlas. Por ejemplo, permitir la entrada de los ídolos de la Pachamama al Vaticano, eso nunca debió permitirlo. Eso nunca debió permitirlo. Eso, o permitir que un obispo le dé la Sagrada Comunión a un hombre que vive en adulterio, como fue el presidente de la Argentina. Eso es una ofensa, eso es un sacrilegio en la tumba de Pedro, en la iglesia, en la Basílica de San Pedro, ¿sí? Los católicos, que no comemos entero. Este obispo hizo un sacrilegio y le faltó al respeto al sacramento. Ofendió el sacramento. Ese obispo debió ser sancionado. Por el Papa, ¿no? Y entonces no lo hizo. Entonces, uno como católico bien informado y como católico que ama la Iglesia Católica, uno se siente ofendido, ¿no? Y no está de acuerdo con el actuar ni del obispo ni del Papa. No estoy de acuerdo con que el obispo haya hecho un sacrilegio al darle la Sagrada Comunión a alguien que vive abiertamente en adulterio, a los dos, a él y a ella, dos personas en adulterio, les dio el sacramento. No, eso no se debía hacer. Y el obispo cometió un grave pecado, una herejía, cometió un pecado mortal, ¿no? Y no estoy de acuerdo con que el Papa no lo hubiera sancionado. No estoy de acuerdo. El Papa debió sancionarlo y dar ejemplo, ¿sí? Entonces, eso no es pecado. Don Andrés, que dicen pues que no puede negarle el sacramento. No, cuidado con eso. Después miramos eso porque nos salimos del tema, pero no, ese es el problema que existe ahorita, ¿no? Eso es lo que piden los obispos alemanes. Eso es lo que el sacramento se le dé a todo el mundo, no importa si es luterano, no importa si es casado, divorciado y vuelto a casar, o sea, es decir, aquí el sacramento, lo convirtieron pues, es decir, en una recocha, y eso no es así, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El cual merece respeto, adoración, veneración. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al numeral 438, dice: la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Qué bien, la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, ¿de acuerdo? El que ha sido ungido, a ver, repitamos esa parte que está muy clara. Por otra parte, esto es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, o sea, el Padre, el que ha sido ungido, o sea, el Hijo, y la unción misma con la que ha sido ungido, o sea, el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, fíjese que es una acción totalmente trinitaria, ¿cierto? ¿Sí ven? El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. El Espíritu, qué cosa tan clara. Ser ungido quiere decir que es el Espíritu Santo. Sí, que claro. le dio Claro. Su eterna consagración mesiánica fue relevada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿no? Para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías, ¿no? Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. 439.
Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesianismo y del mesiánico hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús, ojo a esto, Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Esto es lo que llaman el secreto mesiánico. Acuérdese que sobre todo en Marcos, que es el que más maneja el tema del secreto mesiánico, cuando en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús hacía un milagro, curaba a alguien o cosa por el estilo, decía, vete y no le cuentes a nadie, preséntate a Moisés. ¿Sí recuerdan eso? Eso es el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús quería revelarse como Mesías en la resurrección. ¿Por qué lo hacía así? No antes. ¿Y por qué lo hacía así? Porque es que la gente de su tiempo concebía un mesianismo más político, más militar, más humano, más material. Y Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero el modernismo y la iglesia actual, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Una democracia. Y el reino de Dios no es una democracia, porque la democracia es de la tierra, que los hombres eligen a su dirigente. No, aquí lo está diciendo muy claro, el dirigente nuestro, el director nuestro fue elegido por Dios y ungido por Dios. Mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es la segunda petición del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. No estamos diciendo venga a nosotros tu democracia. No, pero hoy por hoy si quieres una democracia. ¿Qué están pidiendo los obispos alemanes? Que los obispos sean elegidos por los fieles. Eso es una democracia. Eso está muy lejos de ser el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es una democracia. Eso tiene que quedar muy claro. Eso tiene que quedar muy claro. El sermón, el discurso de la iglesia, pues, de los sacerdotes y obispos y el Papa, no puede democratizarse. No puede democratizarse porque esto no es una democracia, es el reino de Dios. El sermón, el discurso de los pastores de la iglesia no puede democratizarse. Es como esta catequesis que humildemente nosotros damos. Por eso le pedimos tan insistente al Espíritu Santo, venga para que hagamos este encuentro, no como queremos, sino como Jesús quisiera y merece que sea realizado, porque esto no puede ser democrático. Yo no puedo hablar acá a lo que la gente quiera escuchar, no. Yo no puedo hablar acá a lo que la gente le guste. Yo no puedo democratizar el discurso, no puedo. Porque esto iría en contra del Evangelio. Cristo dijo, mis palabras no son mías, sino del que me envió. O sea que la doctrina de Cristo no es otra que la del Padre. Como tal, la doctrina de la iglesia no puede ser otra que la de Cristo. La doctrina de la iglesia no puede ser otra que la de Cristo. Y eso es lo que se está dando ahorita. Eso es lo que se está dando ahorita. ¿No? Muy sutil, sí, pero se está dando. Se está dando. Bueno, 4:40. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que lo reconoció como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre, ¿cierto? Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo, ¿no? A la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, ¿no? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mire qué bonito, el Evangelio del domingo dice, algunos ya leyeron pues el encuentro del miércoles, lo vimos sobre el Evangelio del próximo domingo, y una parte del Evangelio dice muy lindo, de una forma muy bella, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no da fruto, se queda solo y no da fruto. Entonces mire lo teológico de ese versículo, mire lo teológico. Del cielo se cayó un grano de trigo y cayó en la tierra. No cayó en la luna, ni en Marte, ni en Júpiter. No, cayó en la tierra. Por eso en clave de fe cristiana, no, la vida humana está en la tierra. Y la vida está en la tierra. Cuando vemos ese numeral que habla de la jerarquía de la creación,
Dios empezó a crear por lo menos importante, y lo último que creó es lo más importante. Por eso el Salmo 8 exalta tanto al hombre, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Entonces el hombre es más importante que Marte, porque Marte fue creado primero y el hombre después. Primero fue creado lo menos importante. El hombre es más importante que todo el sistema solar. El hombre es más grande para Dios, ante Dios, que una estrella, o que una constelación entera de estrellas. Eso es lo que no hemos entendido. Eso es lo que no hemos entendido. Mire, por ejemplo, a hablar de años luz. Por ejemplo, me ponía a ver ese robot que llegó a Marte. Pues desde el punto de vista tecnológico, grandioso, sí. Pero en las noticias, en los comentaristas, esta niña que comentó, por ningún lado nombró al creador de Marte. ¿Dónde? ¿Quién ha nombrado el creador de Marte en todo este despliegue publicitario y noticioso? Nadie. Nadie, no, Dios no cuenta, este es un mundo sin Dios, ya estamos en un mundo sin Dios. ¿Sí ve? Entonces fíjese lo interesante, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio del domingo, si el grano de trigo no muere, ¿cierto? Un grano de trigo se cayó y cayó a la tierra, como le digo, hubiera podido caer a Júpiter. Entonces la redención Dios tendría que hacerla en Júpiter, ¿cierto? Pero no, cayó en la tierra. Un grano de trigo, ¿no? Se cayó del cielo y cayó en la tierra. Y dio fruto. ¿Cuáles fueron esos frutos? La iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Todos esos son frutos de la cruz, porque la cruz es el nuevo árbol de la vida, ¿sí? Y esos son los nuevos frutos los frutos que dio el nuevo árbol de la vida, la cruz. Queda claro, ¿cierto? Eso se puede resumir, Francisco, de que Cristo cuando murió en una cruz. En una cruz, sí, en una cruz. Y murió en medio de dos ladrones. Uno bueno y uno malo. Eso no está ahí porque sí. Por accidente, sí. Eso está porque, vea, en ese momento cuando Cristo estaba en medio de los dos, el bueno y el malo, uno debe de morir a sus vanidades, como hizo el malo. Ajá. Porque cuando uno es demasiado bueno, se va para otra parte, o si es demasiado malo, se va para otra parte. Pero cuando uno muere espiritualmente y cae en esa tierra que es la cruz, se va. Ajá. Porque la cruz está en la mitad. En la mitad, y es donde uno debe caer. Pero si uno sigue la parte buena o la parte mala, nunca va a caer en esa cruz. Sí, porque la cruz, mire, es que vea, decíamos en el encuentro pasado, en el encuentro del miércoles, que Jesús ascendió al cielo. Así algunos modernistas digan que no, Jesús ascendió al cielo, en cuerpo y alma, ascendió al cielo. Y ese ascenso lo empezó cuando levantaron la cruz. Cuando levantaron la cruz empezó el ascenso al cielo. Empezó el ascenso al cielo. Por eso él dijo, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando el sacerdote levanta la hostia, es la elevación de la cruz. Es el inicio de la ascensión de Cristo al cielo. Por lo tanto, hay que mirarla con los ojos abiertos y contemplarla. Porque el sacerdote primero la contempla y la levanta para que todo el mundo la contemple. Y también, porque yo puedo ser muy rígido, puedo ser muy bueno, pero puede ser muy rígido. Muy rígido es que no me doblo ante nada. O puedo ser muy negro o puedo ser muy blanco. Y eso no me conduce a ninguna parte. Porque si yo soy muy blanco, nunca me doblo. O si yo soy muy negro, nunca me doblo. Yo tengo que ser flexible y entender que hay algo en la mitad, como los dos extremos. Si es demasiado negativo, muy malo. Y si es demasiado positivo, muy bueno. Todo está en él. Sí, claro. ¿Y quién está en el centro? Cristo. Sí, dice, por esta razón el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz, lo que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Abro comillas. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Muy bien, dejemos aquí. Ya vimos entonces por qué ese nombre de Mesías, ¿no es cierto? Mesías ungido.
ungido para una misión muy especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento en Israel ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y Cristo desempeñó muy bien esa función de sacerdote, profeta y rey. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que hace la cabeza lo hace el cuerpo. ¿Sí me entiendes? Participamos de las bondades. El cuerpo participa de las bondades de la cabeza, ¿cierto? Entonces, en virtud de esa misión de Cristo, ¿no? En virtud de nuestro bautismo, nosotros también somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ¿qué le podemos pedir al Señor? Digámosle, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos, nos concedas la gracia de desarrollar estas tres funciones, de sacerdote, profeta y rey, como Cristo quisiera y merece que estas tres funciones sean realizadas en nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No olvidemos nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Parece ser que está resurgiendo el contagio, el virus, ¿no? El COVID-19, parece que está, pero también es evidente que está resurgiendo mucho el virus doctrinal, el virus espiritual, ¿no? Pidámosle al Señor que nada nos aparte del amor de Cristo, que nada nos aparte de la Iglesia Católica, la única Iglesia Católica, la única donde está la salvación, ¿no? Ok. Bueno, saludos a sus familias, Dios los bendiga.